Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Los apóstoles le preguntan a Jesús que por qué les habla en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola tiene dos características. La primera es que se trata de ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, Jesús no se inventa las parábolas, simplemente habla de cosas de la vida cotidiana. Un sembrador, la perla escondida, el samaritano, son cosas que pasan, simples, que en este sentido están enriquecidas con la experiencia que todos tenemos. Y la segunda cosa es la forma de exponer, precisamente porque se trata de ejemplos sencillos. El lenguaje de las parábolas es también sencillo, es decir, es lo más sencillo de lo sencillo. Pudo haber usado cuentos, pero un cuento siempre tiene una trama, aunque sea un cuento simple, pero siempre tiene una trama. Una historia que hace que el que lo escucha el cuento, cuando no lo sabe, pues se intriga. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo? Y entonces es una historia, no deja de ser simple, pero requiere como un poquito buscarle al asunto. Ya si hablamos de una novela o me refiero a novela escrita, ¿verdad? No las telenovelas, esas son más que predecibles, ¿no? Pero cuando ya uno busca una narración más, pues tiene un grado pues de un poquito mayor complejidad. Pero una parábola es una historia de la vida cotidiana que está enriquecida con la experiencia y con un lenguaje muy sensible. O sea, casi Jesús está hablando no porque subestime nuestra capacidad de entender, no quería decir que Jesús le hable a gente tonta que le tiene que hablar con bolitas y palitos, no. Lo que quiere decir es que el mensaje salvador no es nada rebuscado. Muchas veces uno escucha a la gente, no es que la Biblia trae quien, y ahorita hay mucho ahí en las redes sociales. No, es que la Biblia tiene claves, hay que comprender porque dice, y quién sabe qué, y hay ideas, historias que la gente se saca de la Biblia, ¿no? Eso la Biblia no quiere decir ni enseñar. Porque Dios, al hablarnos, nos habla con claridad, y la claridad pasa por la sencillez, la simplicidad, y todavía usa este recurso que es la parábola. Por lo tanto, la desvelación del misterio de Dios es simple. Y en ese sentido nos ubicamos en la lógica de lo que Jesús, ¿se acuerdan? Hace 8 días decía, te doy gracias, Padre, porque estas cosas las has revelado a los sencillos, a los que entienden lo simple, a los que entienden lo llano, a los que no están rebuscados. Y las has escondido a los sabios y entendidos, que no son los que saben mucho, sino estábamos hablando, hace 8 días decíamos, que se refiere a los que creen que saben mucho, que esos son los peores. Una persona que cree que todo lo sabe, ya como dirían los futbolistas, ya me fregué la rodilla. No se puede. Y de eso habla hoy el Evangelio exactamente. Porque vean lo que dice aquí, palabras de Jesús, para que vean que yo hablo como habla Jesús, o sea, más bien yo explico lo que dice Jesús, porque si a veces parezco duro al decir ciertas cosas, no, yo no soy Jesús. Fíjense cómo dice Jesús. Le preguntan los apóstoles, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Hace 8 días es lo que explicábamos y es lo que acabo de citar. ¿Quiénes son los que pueden conocer? Los sencillos, los que abren la mente, los que tratan de entender, aunque en principio no estén de acuerdo. Pero esto es una condición no solo religiosa,
Cualquier cosa en la vida requiere que tengamos una mente abierta. Hoy incluso se usa una expresión inglesa, open mind, ¿no? Mente abierta, pero esa expresión se refiere a alguien pues que no se espanta de nada y que permite todo. El sentido propio de esa expresión es escuchar, entender al otro, entender las circunstancias, captar, abrir la mente, pues abrir la mente. Esos son los que pueden conocer a Dios. Los otros no, están negados. ¿Por qué? Porque como hace 8 días se los expliqué, la puerta se abre por dentro, no se abre por fuera. Entonces, a ustedes, le está diciendo a sus apóstoles, ustedes me están siguiendo, me están escuchando, ustedes tienen esa disposición, por eso a ustedes se les revela, pero ellos no. Y dice, porque al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. A ver, ¿cuál es la lógica? Pues no tendría que ser más bien al que tiene poco hay que darle y al que tiene mucho hay que quitarle. Esa es la lógica, ¿eh? Esa es la lógica. Así gobierna el gobierno, ¿no? Hay que quitarle a los que trabajan, no solo a los ricos, a los que trabajan para regalarle a los pobres. Y uno en principio dice, sí está bien, pero eso tiene sus muchas trampas. ¿Por qué Jesús dice esto? Refiriéndonos a la palabra de Dios. Porque está hablando que si tú te abres a la gracia que salva y acogiendo esa gracia, por lo tanto te abres a la vida de Dios, entonces Dios tiene mucho que darte. El problema es cuando tú te cierras, Dios no te va a dar, ni aunque Él quiere, pero no te da porque tú no quieres. Por eso al que tiene más, más se la dará. Al que más cree, al que más confía, al que más espera, al que se pone en manos de Dios. Y aquí uno diría, entonces Dios no le da al que no, al que más bien, no al que no al que no quiere o no necesita, sino al que no acepta lo que viene de Dios. Por eso les habla en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Es decir, aunque yo les hable sencillo, aunque les hable de la forma más sutil, más elegante, más simple, no van a entender. Y por eso la expresión de hace 8 días, esto está cerrado para los sabios y entendidos, los que creen que todo lo saben. Yo voy a usar otra parábola de la vida cotidiana. Cuando ustedes se encuentran con una persona necia, terca, yo creo que alguna vez digo, no vaya a ser que seamos nosotros, puede ser, pero seguramente se han topado con alguien que le dices las cosas de la mejor forma posible, sobre todo cuando está mal y le quieres corregir. ¿Cómo le digo? Se va a enojar, se va a emperrar, se va a poner a parar de pestañas. ¿Cómo le digo? Mira, aunque se lo digas de la forma más hermosa, mira hermano, mira amigo, mira mi vida, aunque busques las formas más bonitas, las palabras más cuidadas, el tono más sereno que pueda salir de ti, si el otro no quiere escuchar, se va a sentir ofendido. Aunque se lo digas bonito, se va a ofender porque estás tocando su orgullo. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Cuando Dios toca nuestro orgullo, o lo cancelamos, no lo oímos, o viendo no vemos, oyendo no oímos. Y profundiza en esto. En ello se cumple aquella profecía de Isaías. Jesús la cita, es decir, ya se dijo en el pasado, se los estoy diciendo en el presente y se los digo para el futuro. Es lo mismo siempre. Oirán una y otra vez y no entenderán.
Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Ahí está la cosa. No quieren, es lo que está diciendo. No quieren, no quieren, no quieren. Y esa es la limitación de Dios. ¿En qué sentido la limitación? Porque uno pensaría, si Dios es todopoderoso, todo lo puede. No todo lo puede, y eso no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. ¿Y a qué me refiero? Dios te dio tu libertad. Piensa en eso. Te dio la libertad. Es en serio. No es de a mentiritas. Dios te dio tu libertad. Pero lo que no nos gusta de la libertad, porque nos gusta la libertad cuando puedo hacer lo que se me da la gana. Esa parte del discurso de la libertad nos encanta. Yo puedo hacer de mi vida un papalote y la gente hace de su vida un papalote. Lo que no nos gusta del discurso de la libertad, lo que no decimos, lo que no razonamos, es que esa capacidad que tenemos de decidir y de hacer nuestra vida un papalote tiene consecuencias que debo asumir. Ahí ya no nos gusta. Ahí ya no nos gusta. Nos gusta la otra parte. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no nos gusta asumir los costos de lo que hacemos. La libertad, el ejercicio de la libertad está en el equilibrio de ambas cosas. Que yo decida y que asuma las consecuencias de mis decisiones. Por lo tanto, si yo no quiero acarrear en mi vida malas consecuencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elegir correctamente. Pero esa parte es la que no nos gusta. Eso es lo que no nos gusta. Y decidimos mal, muy mal. Y como les decía hace 8 días, nos la pasamos cargando nuestras malas decisiones. Dios nos dio la libertad y nos la dio en serio. Y el primero que respeta nuestra libertad es Dios. Y vean, y esta parábola lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque Él te propone la salvación, te propone su palabra. Es una propuesta, no es a fuerza. Como decimos aquí en México, no es a producto de gallina, no. Está la propuesta, ahí la tienes, la quieres, tómala, no la quieres, Dios no va a obligarte. Dice el texto que Dios, claro, te busca, dice, como la lluvia y la nieve que bajan desde el cielo y no volverán de nuevo al cielo, sino después de haber fecundado la tierra y hacerla germinar. Así será mi palabra. Eso significa este sembrador que sale con tanta semilla que cae en donde no debe caer y que cae donde debe de caer. Es tanto. Dios da manos llenas. Dios da. Dios da. Somos nosotros los que no la aceptamos. Somos nosotros. Y aquí sí es muy importante, por eso esta parábola, más que llamarla la parábola del sembrador, deberíamos de llamarla la parábola de la tierra, porque en realidad ese es el punto central de la parábola. No es la semilla tiene todo. Yo nunca he sabido, a lo mejor si alguno de ustedes se dedica a sembrar me lo corregirá, pero según yo nunca he sabido que el sembrador prepare la semilla, es decir, para que estas semillas salgan mejores vamos a hacerles un preparado especial. No, las cuidan que no se humedezcan o no sé, o sea, tendrán cuidados como que se conserve la semilla. Lo que cuidan es la tierra. El secreto está en la tierra, no en la semilla. Si la semilla cae en buena tierra, será un fruto abundante. Si la semilla no cae en buena tierra,
No es la semilla, es la tierra. Y eso es lo que está diciendo Jesús. La semilla cayó en terreno pedregoso, cayó entre abrojos y espinas, cayó en buena tierra. ¿De qué dependió que creciera? De la tierra en la que cayó. Y es a lo que se refiere Jesús. Dios nos da su palabra, nos da su salvación, mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Ese santo sacrificio se actualiza aquí, donde Él viene, baja del cielo y transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Nos habla en su palabra. Eres tú quien elige, no es Dios. Eso es lo que tenemos que asumir. Yo decido oír esa palabra o no. Yo decido hacerle caso o no. Yo decido vivir como cristiano o no. Tú lo decides. Dios da manos llenas. Pero ¿qué tienes que hacer? Abrir las manos, abrir el corazón. El secreto está en la tierra. Ahí está el secreto, en la tierra. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que cuestionar. Y Jesús lo dice con esta simplicidad. ¿Cuál es el punto? Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Ese es el punto. No quieren convertirse ni que yo los salve, aunque lo digas. Por eso la parábola. ¿Quién es un ejemplo de alguien que no quiere? Primero, la semilla que cae a lo largo del camino. Vienen los pájaros y se la comieron. Dice Jesús, representa a los que oyen la palabra y no la entienden. Llega el diablo, se las arrebata, le arrebata lo sembrado en su corazón. Pues es la gente que se ha conformado con vivir una religión superficial. La fe superficial que cumple porque sí, que hace las cosas a medias, que le da a Dios sus migajas. Esos católicos de ocasión, de momento, de circunstancia. Y vaya, momento, ocasión y circunstancia que puede ser muy dura. Son los católicos de fachada, de nombre. Son esos que se dicen, yo soy creyente, no practicante, y se llenan la boca. No, esos viene el diablo y lo poquito que tienen se lo llevan. No están dispuestos, son los más cerrados. Dice, segundo, los granos que cayeron en terreno pedregoso, como tenía poca tierra, no echó raíces, no germinó. Dice Jesús, son los que oyen la palabra, la aceptan con alegría, pero son inconstantes. Esos podemos ser nosotros, porque aquí estamos cada 8 días, escuchamos la palabra, venimos los domingos, aquí estamos. Y a lo mejor sí, oyendo al curita, oyendo el evangelio, viendo todo lo que sucede. Sí quiero. Sales de la iglesia, eres otro. En tus negocios eres otro, en tu intimidad eres otro, en tu vida familiar eres otro, con tu pareja eres otro, en tu trabajo eres otro. Eres de esos que piensan que la religión en los templos, allá en la vida es otra cosa, es otras reglas, es otra forma de vivir. La inconstancia, los que no rezan, los que no meditan la palabra de Dios. No quieren, usan la religión, se sienten contentitos un ratito, van a la vida, no germina, no sirve. Lo sembrado entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, los sofocan y quedan sin fruto. ¿Cuántos que se dicen católicos, incluso que practican la religión, viven apesadumbrados, cansados, desesperanzados? No puede ser, porque la palabra es vida y salvación. La palabra transforma la vida del que cree, le da esperanza, incluso en el momento más fuerte del dolor. Ustedes, los que siguen las transmisiones todos los días, cuando en las misas de entre semana digo las intenciones, cuando pido por los difuntos, cuando alguien se acaba de morir, siempre digo, y pedimos por su familia, que en este momento, fíjense, yo nunca digo que se resignen, que pase pronto. Esas palabras no son cristianas, Nunca te vas a resignar
cuando se te muere una persona, nunca, siempre la vas a llorar. ¿Por qué? Porque la amaste, porque fue importante para ti. Nunca te vas a resignar a la pérdida de un ser querido. ¿Cuál es la actitud cristiana ante la pérdida de un ser querido? Sí, me duele, se fue, pero tengo la esperanza de que un día lo volveré a ver. Por eso yo siempre digo, pidamos que en este momento triste, doloroso, la fe les levante, les ilumine y les ayude a superar este momento triste para seguir adelante. Porque ese es el chiste de la fe. La fe no es quitarte el dolor, no es evitarte el dolor. El chiste de la fe es enfrentar la vida como es, como viene, como Dios la quiere. Pero cuando tú no tienes una fe cimentada en Cristo, es decir, no eres una tierra que acoge su palabra, las preocupaciones de la vida, lo primero que te hacen es dudar de Dios. Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios me abandona, Dios no me hace caso, porque es injusto conmigo. En realidad, porque no crees. Lo está diciendo Jesús, eres mala tierra. Tú eres el responsable, no es Dios. Hasta la que cae en buena tierra, el que se abre a la palabra, el que le escucha, el que es perseverante, el que viene a misa todos los domingos, el que cada domingo después de aquí sale con su misalito, repasa la palabra, la piensa, la ilumina, vive su vida conforme al Evangelio porque cree en esa palabra. Esos son los que dan fruto. Por eso todos los ejemplos, los 3 primeros ejemplos con respecto al último, se resumen en esta frase. Los 3 primeros no se quieren salvar. No quieren, por eso le cierran a Dios la puerta, por eso no oyen su palabra, por eso cuando vienen a la Eucaristía no escuchan su palabra. Y me digo, no escuchan porque ni están presentes. Y ellos vienen a lo suyo, venimos a lo nuestro, a que nos den lo nuestro. Usted échele agüita, usted rece, usted pida, yo sé mi cuento. Pues te doy la respuesta que la da Dios. No quieres reconvertirte ni quieres salvarte. Eso se llama conveniencia. Mucha gente piensa, ya se los he dicho aquí, que el juicio va a ser que en el momento cuando estemos con Dios, ¡ay Dios, que es tan bueno! Él sabía que tú ibas a misa cuando te nacía. Él sabía que tú no ibas a la iglesia, pero eras bueno de corazón. Él sabía que pues sí te equivocaste, pero era sin querer queriendo. Tú no hacías las cosas por maldad. Entonces muchos piensan que ese Dios bonachón es el Dios del juicio. No. Dios te dio la libertad. Tú decidiste cerrarle la puerta a Dios, no ir a misa, no confesarte, no rezar, tratar las cosas sagradas como si fueran cosas, no respetaste a tu prójimo, no hiciste el bien, no amaste. Tú decidiste, ¿qué decidiste? Condenarte. Tú lo decidiste. En el tribunal divino, Dios no va a tener un momento de bondad, Dios va a ejercer la justicia. Y ahí no va a valer decir, no, es que yo no sabía, es que yo nadie me lo explicó. Un niño, lo entiendo, un adulto que pudo conocer su fe, que pudo conocer su religión, que pudo profundizar su palabra y decidió por flojera, por comodidad, por conveniencia, no hacerlo, decidió. Si tú decidiste vivir tu vida sumergido en tu ignorancia, tú decidiste tu ignorancia. Tú decidiste la oscuridad, tú decidiste el dolor y el sufrimiento, porque fuiste tan soberbio que te encerraste en ti mismo. Fuiste como esta tierra superficial donde la semilla no pudo hacer raíz. Tú fuiste esta tierra donde había hierbas que te sofocaron. Tú lo decidiste. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Porque el Evangelio es una propuesta. No la quieres, no. Aquí no se vale sí poquito. Lo que me nace, lo que quiero, lo que me gusta.
así no es. Hoy la palabra de Dios nos lo deja claro. Por eso el Señor nos invita a tener cuidado. Dice, dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Cuando uno acoge la fe, cuando a uno coge la palabra de Dios, cuando uno se abre, Jesús, ¿qué me quieres decir? Quiero entenderte a ti, y tan quiero entenderte que voy a vivir como tú dices. Esa es la verdadera fe. Lo demás que muchos llaman fe no es fe, son caprichos, es fantasía, es soberbia disfrazada de bondad, no es fe. Por eso esa fe no les alcanza cuando sufren. Y no hay quien te consuele, porque tú mismo te has provocado ese dolor. Por el contrario, el Evangelio, la palabra de Dios, produce alegría, produce optimismo, produce esperanza, produce confianza. Es al revés. Por eso Jesús hace 8 días decía, te doy gracias porque estas cosas se las has revelado a los sencillos y las has escondido a los que creen que todo lo saben. Por eso no están aquí, por eso no vienen, por eso ellos en sus ideas creen que con venir un ratito a la iglesia, aunque fue a media misa, ya se van contentos, porque ahí estuve un ratito. Ay, mira, Diosito que me lo tome en cuenta porque fue de corazón. Hoy queda claro que no, son tus engaños que solo tú te crees. A Dios no lo engañas. Dios sabe que no lo amas. Tus migajas Dios no las aprecia. Tu tibieza no le gusta. Tu frialdad no le gusta. El que vivas la religión a tu gusto no le gusta. Que vivas la religión a tu conveniencia no le gusta. Dios no lo quiere. Dios quiere que acojas su palabra, porque esa es la única capaz de dar vida y salvación. Por eso preguntémonos, ¿qué tipo de tierra soy? Y el problema no es que yo le corresponda a Dios, el problema es que es en detrimento tuyo. Si tú acoges esta palabra, ¿quién va a ser el feliz? Tú, no Dios. Dios ya es feliz porque te ama y te creó. Eres tú. Y si tú te cierras a Él, el que va a quedar con una vida infecunda, estéril, eres tú. Ese es el dolor más canijo a la hora de morir. Se los puedo decir por experiencia. Digo, yo no me he morido, ¿verdad? Me refiero a que cuando yo confieso a la gente mayor, cuando confieso a la gente que está en los hospitales ya muriéndose, cuando ya está la gente así en la raya, el dolor más grande, se los puedo asegurar, es pude vivir una vida distinta y no quise. Me dio flojera, siempre busqué pretextos, siempre me defendí, siempre hice lo que se me dio la gana. No escuché a la iglesia, no escuché a mis pastores, no escuché a mis padres, no escuché a quien me daban buenos consejos. El dolor más grande es, pude haberlo hecho y no quise. Y lo dice Jesús aquí, no quieren convertirse ni que yo lo salve. Ahí está. Que el Señor hoy nos conceda querer, abrir el corazón, y como dice en la última parte de la parábola, no espera de nosotros que seamos un arbolote con algo frutos. Dice, unos dieron el 30, otros el 60 y otros el 100. Los que dieron el 100 son los santos. Nosotros a lo mejor no el 100. ¿Por qué no? Como dijeran hace 8 días, ¿y si sí? Sí podemos ser santos. ¿Y si sí? Sí podemos tener una vida mejor. ¿Y si sí? Pero si no, aunque sea un empate. Y si no, una derrota, pero que no sabe a triunfo porque se jugó bien. ¿Me explico? Que el Señor nos concede la gracia de entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.